Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar un taller pedagógico de física, que es la segunda ley de Newton, para segundo de bachillerato. Cómo se aplica en sí la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a empezar. El tema, aplicación de la segunda ley de Newton. El objetivo, comprender la relación entre la aceleración, fuerza y masa de un objeto. Indicador, identifica magnitudes de masa y aceleración a partir de la observación. Vamos a desarrollar. En actividades del aprendizaje que vamos a hacer, vamos a hacer a través de actividades de habilidades cognitivas, que es distinguir, interpretar, relacionar. ¿Sí? Entonces, en distinguir, vamos a distinguir conceptos fundamentales de masa, aceleración y de fuerza a partir de una simulación. Esa es la primera actividad que vamos a hacer. Entonces, vamos a observar o a ver esta simulación. Espera que cargue este simulador. El movimiento. Nosotros necesitamos esto de aquí, ¿no es cierto? Ahí está el objeto que se va a mover y quién lo va a impulsar. Vamos a poner valores. Masas también. Están las masas. Y la velocidad, la rapidez. Vamos a poner ahí. 50 newtons. ¿Sí? Se observa cómo se mueve, 50 newtons a una rapidez de 1.9 metros por segundo. ¿Sí? Una vez que he aplicado eso, entonces, ¿qué podemos interpretar aquí? Que la fuerza es la que causa el movimiento. Que la fuerza es la que causa el movimiento. Vamos a hacer de nuevo. Fuerza aplicada de 1 newton. Vamos a seguir un poquito más acá. Fuerza aplicada de 10.9 newtons. De 109, perdón. De 110, vamos a llegar a 100. 102.99. Ya, ahí vamos a dejarlo un poquito más. 99 newtons. Y lo vamos a dar un play. De 99 newtons. Miren la rapidez cómo va variando. ¿Sí? Entonces aquí también se puede interpretar que los cambios de velocidad, eso es aceleración. ¿Cómo se relacionan, no? ¿Cómo se relaciona? Si yo aplico 99 newtons a 50 metros, a 50 kilogramos, perdón, una fuerza con dirección así, la fuerza es vectorial. Si aplico esta fuerza a 50 kilogramos, me va a variar la rapidez. Se me va a variar la rapidez y esos cambios o esa variación de la rapidez es la aceleración. Sí, es la aceleración. Entonces, esos cambios. Entonces, ¿cómo se relacionan? Veamos, ¿cierto? Veamos cómo se relacionan. Y en lo posterior vamos a explicar cómo se relacionan todos, si son directamente proporcionales, si se relacionan a través de productos, a través de suma, de división, de resta, ¿sí? Entonces, vamos una vez más a observar esto. Y ahí vamos a regresar. Vamos a poner un poquito más de fuerza. Mil disculpas por el gallo. 1000. Ahí, a 100 newtons. Y la velocidad va variando, ¿no? Bien, estamos en 32 ya.
34. También podemos aplicar aquí o resolver mediante la fórmula la aceleración, ¿sí? Entonces aquí está masa, fuerza y los cambios de la velocidad, eso es aceleración. Y a medida que se aplica más esto, existe más movimiento, diríamos, ¿cierto? Aumenta la cantidad de movimiento, ¿sí? Aumenta la cantidad de movimiento. Regresemos. Ahora vamos a ver de nuevo valores. Masa, ¿no es cierto? Masa, rapidez. Y aquí vamos de nuevo a observar por última vez. Vamos a poner unos 50. Vamos a parar. Regresamos. Vamos a poner aquí. No me permite poner. Ahí estamos. Ahí, miren. Vamos a poner los valores, cómo van variando. La rapidez. Va subiendo, ¿no? Subiendo la rapidez. ¿Y eso es qué quiere decir? Si yo aplico una fuerza constante a una masa de 50 kilogramos, aplico siempre constante, la aceleración es la que va a variar. La aceleración va a variar. Esos cambios de velocidad, esos van a ser diferentes, ¿no? La aceleración es la que va a variar. Eso. A través de esta observación hemos entendido estas magnitudes que es fuerza, aceleración y masa. La segunda parte es interpretar que la fuerza es la causa de la modificación del estado de un cuerpo mediante la observación de un video o de la experimentación. ¿Sí? Entonces, yo he cogido aquí, he tomado un video del Ministerio de Educación, ¿sí? Un video de la fuerza, que es un contenido de segundo de bachillerato igual. Yo he tomado así, pero hay muchos videos que se le puede tomar o incluso uno mismo se puede grabar. Pero este video yo pienso que está didáctico, explicativo y es muy bueno. ¿Sí? Hecho por un profesor. Entonces vamos a observar ese video. De 5 minutos. Hoy vamos a hablar de un genio que tenía una gata. Mientras que él trabajaba, la gata maullaba para poder salir o entrar de casa. Este genio hizo un agujero en la parte de abajo de la puerta para que la gata saliera o entrara y no ser molestado. Cuando la gata tuvo gatitos, este genio, que también era científico, hizo agujeros para los gatitos también. A este genio le debemos la famosa ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Pero esta ecuación solamente sirve cuando la masa es constante, es decir, cuando no varía en el tiempo. Las leyes de... Aquí déjenme regresar un ratito. Cuando la masa es constante. Sí, esta es la ecuación, ¿no es cierto? Fuerza es igual a masa por aceleración. Recuerden que yo les había dicho cómo se relaciona la fuerza. La fuerza se relaciona a través del producto de la masa por la aceleración. El profesor, si bien es cierto, dice, obviamente, funciona esta ecuación cuando la masa es constante. ¿Y por qué la masa no puede ser constante? ¿No? Recuerden, Albert Einstein ya no considera la masa que es constante, ¿sí? Eso ya es relatividad. Pero eso es otro tema. Entonces, para aclarar ese punto nada más. Es decir, cuando no varía en el tiempo. Las leyes de Newton son de vital importancia dentro de la física. Marcan un antes y un después de la comprensión del mundo que nos rodea, bajo una teoría matemática bien estructurada. Como vimos en la primera clase de las leyes de Newton, la primera ley nos explica que si no hay una fuerza neta actuando sobre un objeto, este se puede mantener en reposo o en movimiento constante. Ahora, la segunda ley de Newton nos explica qué sucede cuando sobre un cuerpo está actuando una fuerza neta. Y hoy vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza.
Para la clase de hoy debes tener conocimientos previos sobre cinemática, desplazamiento, movimiento rectilíneo uniforme variado y, muy importante, la primera ley de Newton. Antes de la llegada de Galileo, los antiguos sabios como Aristóteles pensaban que cuando se le aplicaba una fuerza a un cuerpo, éste comenzaba a moverse y se detenía al final porque se cansaba. Pero fue Galileo, alrededor de los años 1600 después de Cristo, quien guiado por experimentos se dio cuenta que la causante de que se detengan los cuerpos era una fuerza externa llamada fricción. Pero fue Newton quien definió magnitudes como cantidad de movimiento, fuerza, aceleración, conceptos que se utilizaron para establecer los principios de la mecánica. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a su fuerza e inversamente proporcional a su masa. Para entender la manera de deducir la segunda ley de Newton, imaginémonos un bloque de madera siendo empujado por una fuerza F. Se acelera poco, ¿cierto? Ahora imagínate si tomamos y duplicamos la fuerza. Podemos ver que se acelera el doble. Entonces podemos deducir de esta manera que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Además, si ahora apilamos sobre el bloque de madera una masa y le aplicamos una fuerza F, veremos que la aceleración disminuye. Ahora bien, si le aplicamos otra masa más y empujamos con la misma fuerza F, veremos que la aceleración todavía disminuye el doble. Disminuye el doble con respecto al bloque estando solo. Por lo que es claro ver que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, a medida que aumenta la masa del cuerpo, la aceleración disminuye. Si suponemos que la constante de proporcionalidad es 1, podemos deducir la famosa ecuación: fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como lo mencionamos en un principio, esta ecuación solamente es válida para masas constantes, es decir, que no varíen en el tiempo. También notemos que la aceleración se define como la variación de la velocidad a través del tiempo. Es por esto que cuando existe un cambio en la velocidad, se puede decir que existe una aceleración. Y si existe una aceleración, se puede decir entonces que existe una fuerza neta que la provoca. Además, cabe destacar que la fuerza neta o fuerza total de un objeto es la suma vectorial de las fuerzas externas ejercidas sobre el objeto. Y como te podrás imaginar, al referirnos a fuerzas externas, estamos hablando de fuerzas provenientes del medio ambiente, por lo que podemos deducir que si la velocidad cambia, entonces existe una aceleración y por lo tanto una fuerza neta no nula. Con la ecuación de la segunda ley de Newton podemos calcular la fuerza de un objeto que se mueve con aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado y una masa de 30 kilogramos. Es decir, solo reemplazamos en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración los 30 kilogramos que corresponden a la masa y los 20 metros sobre segundos al cuadrado que corresponden a la aceleración. Realizando el cálculo obtenemos una fuerza de 600 newton. Esto es equivalente al peso de una persona con una masa de 61 kilogramos. En esta clase hemos aprendido que para entender la segunda ley de Newton debemos saber qué es cantidad de movimiento, aceleración, fuerza neta y velocidad. Para entender la clave de la segunda ley de Newton debemos saber que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica a un objeto e inversamente proporcional a su masa. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que estos conocimientos adquiridos los puedas aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. Muy bueno el video. Sí, cierto, muy bueno el video, muy explicativo. Entonces, con eso vamos nosotros vamos a dejar de compartir y vamos a probar haciendo otro tipo de ejercicio que es a través de un movimiento vertical. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a nuestra pizarra. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo aquí un ejercicio y vamos a ponerlo en nuestra pizarra.
Ahí está. Vamos a ampliarlo un poquito. ¿Sí? Dice, un ascensor que pesa 8 toneladas está sometido a una aceleración dirigida hacia arriba de 1 metro por segundo al cuadrado. Este 2 es al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza vertical hacia arriba ejercerá el ascensor sobre un viajero que pesa 8 kilogramos? Sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a desarrollarlo. Voy a ponerlo acá. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, la fórmula. La fórmula me dice que que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí, no es cierto? Ahora, ¿cuál es la situación? Aquí es una situación. Las 8 toneladas por el momento no lo vamos a considerar por el momento, ¿sí? Porque no nos piden, sí, relacionar, pero nos pide qué fuerza vertical hacia arriba ejerce el ascensor sobre un viajero que pesa 80 kilogramos. Entonces, esto es un problema típico de dinámica. Y recuerden que la fuerza es igual, es el resultado, la ley fundamental de la dinámica, ¿no? Que es la fuerza es la causa del movimiento. Entonces, ahí está implícita la ley fundamental de la dinámica. Vamos a seguir. Entonces, tenemos esa es la primera, la fórmula que tenemos. Dice, ¿qué fuerza vertical hacia arriba? Vamos a hacer un dibujo aquí, ¿no es cierto? Vamos a... Esto es un ascensor. Digamos que es un ascensor. ¿Sí? Obviamente esto es un cable. Aquí está un... ¿No es cierto? Bueno, vamos a... ¿Sí? Es un cable. La fuerza que queremos calcular es esta. ¿Cierto? Dice, ¿qué fuerza vertical hacia arriba ejerce el ascensor? Perdón, aquí. Porque si ponemos arriba, ya será tensión, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Qué fuerza para arriba? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a analizarlo esto. Tenemos masa por aceleración. ¿Cuál es lo que nos está llevando, como decir, al centro de la Tierra? Es una fuerza tenemos así. Esto será el peso. Peso. Es el peso, ¿cierto? Es el peso. Ahí está. El peso nos lleva y lo que queremos calcular es esta fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, el peso es igual a ¿qué? Espere para ver por qué. Vamos aquí. No me permite. Ahí vamos. Estamos. A ver, peso. Peso es igual a ¿qué? A la masa. La masa por la gravedad. ¿Sí? Entonces, la masa por la gravedad. Ahora, este peso, masa por la gravedad, tenemos que restarlo porque está para abajo, ¿no es cierto? Menos la fuerza. Todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? El peso menos la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El peso, la masa es del señor es de 80. No, antes de tenemos que hacer este peso está restando, pasa acá a sumar, ¿no es cierto? No, quedaría. Sí, a sumar. No.
pasa a restar. Está con signo positivo, pasa a restar. Y peso menos la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, esto menos la fuerza, vamos a ver. Fuerza es igual aquí a la masa por aceleración más masa por la gravedad. No, aquí está mal puesto. Tendríamos que poner así. No, más, sería menos. Sí, cierto, menos. Sería menos. Eso, ahí estamos. Menos. ¿Sí? Aquí hay un factor común. Que es la masa menos, aquí quedaría así, ¿no es cierto? Fuerza es igual a que a la masa que multiplica a la aceleración menos la gravedad. Sí, ¿no es cierto? Ahí estamos. Aceleración menos la gravedad. ¿Bien? Entonces ahora sí. ¿Cuánto es esta fuerza? Igual a que a 80 kilogramos. 80. Más o menos. Déjame ver aquí. Ya voy a revisar los signos, pero creo que está mal, ¿cierto? La gravedad aquí. Aquí está mal. La masa pasaba a multiplicar más. Ya, estoy. Así está bien. Aceleración tengo un metro sobre segundo al cuadrado. Al cuadrado. Esto por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿No es cierto? Ahí. No. Sería menos. Aquí es menos. Y ahí estamos. Seguimos. A ver, 1 menos 1 sería menos 8, menos 8, menos 8,8 por 80. Menos 8,8 por 80, ¿no es cierto? Veamos en la calculadora. 8.8 por 80. Igual. 740. Bien, ¿cierto? Entonces la fuerza va a ser, es más por menos es menos. Aquí tenemos negativo. Vamos a poner aquí también que nos falta negativo. Negativo. Esto es negativo. La fuerza va a ser entonces A más por menos es menos. Recuerde que menos 740 newtons. Ahora la fuerza no es negativa. Si cambiamos los signos, el signo a los dos lados, me queda fuerza igual a 740 newtons. Y hemos resuelto. Es decir, que esta fuerza que está aquí, esta fuerza que está aquí,
es de 740 newtons. ¿Sí? Con eso hemos desarrollado este ejercicio. Y así hay muchos ejercicios de dinámica, ¿no? Entonces, esto es como en principio, ¿sí? Pueden seguir practicando. Nosotros como docentes darles ejercicios en sí para que con la práctica los estudiantes lo puedan dominar. Vamos a dejar de play y vamos a seguir. Esto aquí. Y la última actividad es relacionar las magnitudes de masa y aceleración mediante la resolución de problemas en un cuestionario interactivo. ¿A través de qué? Vamos a ver a través de... Sí, de un quiz, la ley fundamental de la dinámica, ¿no? A través de quiz. Entonces, vamos a ponerlo acá. También si es que podemos pedir a los estudiantes que en sus teléfonos, incluso en las clases presenciales se puede pedir que saquen los estudiantes, la mayoría tiene teléfonos, entonces como recomendación no pueden jugar o pueden contestar este cuestionario en línea, ¿no? Ahí mismo. Entonces iniciar la prueba de forma clásico, continuar. Va a haber 6 preguntas. Si este es el código, voy a hacer en mi celular también. Un momentito. Join game. El código es el 44 081 17. Perdón, 0817. 817. Unirte al juego. Empezar. Ahí estamos. Y damos un iniciar aquí. Dice, la fuerza es la causa del movimiento verdadero. ¿Qué clase de magnitud es la fuerza? Escalar o vectorial. Vectorial. La constante proporcionalidad de la fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración, la masa. Aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 550 newtons a un cuerpo cuya masa es de 500 gramos, expresa el resultado. Entonces para 50 es 100 metros por segundo. Para 50.
Entonces, así podemos decir a los estudiantes que contesten este cuestionario y se van a motivar, ¿no? Con este tipo de estrategias de presentarles videos, de hacer unas clases interactivas en sí, hacer clases interactivas para que los estudiantes también no se motiven, sean participativos también, ¿no? Puedan participar y por ende, si participan, aprenden, ¿no? Entonces, esas son las 3 actividades de este taller. Vamos a ver qué tenemos al último. Agradecimiento, ¿no? El fin de la ciencia no es abrir la puerta al saber eterno, sino poner límite al error eterno. Galileo Galilei, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues haciendo este tipo de actividades, leyendo, investigando, nosotros como docentes, entonces más aún para poder guiar de buena forma a nuestros estudiantes. Con eso hemos terminado. Muchas gracias.